Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. Buenos días, buenas tardes. No. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. El día de hoy les traigo un episodio de un tema que he disfrutado mucho preparar, pues me ha hecho ahora sí que volver a abrir ese curso que hice hace tiempo, a releer, ese libro que ya había echado un ojo hace tiempo y tocó volver a las páginas y volver a identificar ciertas cosas, ciertos aprendizajes que necesitaba para ahora en el presente. Pero lo que más me gustó es que me ayudó a pensar aún más en ustedes, en la audiencia de este podcast, y a tener muy, pero muy presente por qué es que este proyecto está activo. El tema, sin más preámbulo, es conocer a tu audiencia. Así es, señoras y señores, las necesidades de la audiencia y la respuesta a la pregunta ¿qué les gustaría escuchar? Y les cuento algo brevemente. Hace unos días hay una líder de opinión que sigo en Instagram y ella estaba publicando ahí en su red social y ponía la pregunta: ¿qué tipo de contenido les gustaría ver en esta cuenta? Y bueno, por un lado, esto me hizo preguntarme, ¿se encontrará perdida? ¿Ya no sabe para dónde darle con el contenido que viene haciendo? ¿O solo estará redireccionando un poco el proyecto? A veces mi mente se va como que a los extremos, ¿no? Debe haber más posibilidades que esas dos. Pero bueno, aquí lo que quiero resaltar y aprovechar para este episodio es la pregunta que ella le plantea a la audiencia, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué les gustaría a ustedes? Es decir, a las personas que leímos ese mensaje, a las que incluso la tomamos para inspirarnos y ponerla de referencia en este episodio. O sea, lo que ella le estaba preguntando es, ¿qué les interesa a ustedes? O sea, ¿qué les gustaría ver? Y eso es lo que me parece como el primer paso a la hora de pensar en la audiencia. Así que hoy vamos a hablar de cómo conocerla mejor, para de esta forma al mismo tiempo poder entenderlas mejor, poder entender mejor sus necesidades y asimismo crear un podcast que la gente desee escuchar. Ahora, en el episodio número 1, en donde hablo de la Podcast Matrix, hago un desarrollo acerca de el balance que debe existir entre los objetivos que deseamos alcanzar a través del proyecto con lo que la gente nos pide o quiere hacer o necesita escuchar. Si aún no lo has escuchado, te sugiero que primero empieces por allá y luego te devuelvas a este episodio, ¿ok? Hoy me voy a enfocar en el piquito izquierdo de la Podcast Matrix, de la estrella de la Podcast Matrix, el cual habla de las necesidades. Antes de arrancarnos con el contenido del episodio, quiero recordarte que para no perderte uno solo de los episodios de este programa, que sale todos los martes, hago énfasis todos los martes porque algunas personas el día de lanzamiento me dijeron de que, oye, ¿y cuándo sale el próximo episodio? Y según yo había sido muy reiterativo, así que recuérdalo, martes de Activa tu Podcast. Lo mejor, y para no olvidarlo, será que te suscribas en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando, para que de esa manera, cada vez que salga un episodio nuevo, se vaya hasta la parte superior de tus episodios, como ocurre en el caso de Spotify. En YouTube funciona diferente y en Apple Podcast también funciona diferente. Pero el punto es que cualquiera que sea tu plataforma, te notifique el martes, ¿ok? Y también quiero que hagamos un acuerdo. Si al finalizar este episodio, tú sales con una idea respecto a lo que debes o no hacer con tu programa, tú me vas a dejar una reseña o un comentario de 5 estrellas en Apple Podcast o en Spotify. Si te va bien, ¿no? O sea, si esto te abre la mente, te hace con ganas, es verdad, apliquemos todo esto. En YouTube, por cierto, me puedes dejar un likecito, también esos llenan el corazón. Pero si por otro lado, mejor me quieres dar feedback y no me quieres dar 5 estrellas, me quieres dar 4 o me quieres así como que, esto es mejorable, escríbeme. Si tienes mi WhatsApp, mándame WhatsApp. Si no tienes mi WhatsApp, entonces probablemente vayas a poder acceder a través de mi Instagram, @activatupodcast. Y bueno, ahí todos los comentarios van a ser bien recibidos. ¿Estamos? ¿Acuerdo? Aquí frotamos la mano, nos saludamos y listo. Ya hicimos ese acuerdo. Vamos a empezar, ¿ok? Hasta aquí, con lo que te dije anteriormente, es muy probable que estés pensando, Mike, no me digas que me vas a hablar de lo del buyer persona. Mi respuesta sería sí y no. Sí, porque si revisas este concepto en internet y lo comparas con lo que te voy a compartir, vas a encontrar muchas similitudes. O sea, no lo voy a negar. Pero, por otro lado, la respuesta sería no, porque lo que yo te voy a compartir estará haciendo énfasis específicamente a un ejercicio realizado para podcast. Y además te voy a entregar una joyita que te va a servir un montón.
tal y como me sirvió a mí seguramente. Bien, ahora, para poder hablar de la audiencia es fundamental que tengamos en cuenta que, al igual que como tú que estás escuchando este podcast, como yo que estoy grabando, la gente que te va a escuchar a ti son personas, a menos que tu podcast sea para extraterrestres, pero tenemos que tener súper presente eso. O sea, yo sé que suena como sentido común, pero ya sabes que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces hay que tener en cuenta de que son personas, no son números, no son países, son personas. Sienten, ríen, tienen miedo, son felices, quieren lograr cosas, etcétera, ¿ok? Y cuando hable de la distribución, que será en episodios más adelante, me voy a enfocar en hacer énfasis en el tema de quién es tu audiencia, pero desde ahorita te lo adelanto, ¿no? O sea, tu audiencia la tienes ahí en tu lista de contactos de tu celular y la gente que te sigue en redes sociales. Este mensaje, este breve paréntesis, es para las personas que me dicen, es que no tengo audiencia. Sí la tienes, ahí está, ¿ok? Pero bueno, no hablaremos más de eso, regresemos rápidamente y hablemos de lo que son las características de esas personas, ¿ok? Las personas que te van a escuchar a ti. Las vamos a describir y para ello vamos a dividirlo en dos grandes categorías, ¿ok? La categoría de las características demográficas y la categoría de las características psicográficas. Yéndonos en orden, primero, para conocer mejor a nuestra audiencia, las características demográficas. ¿Qué edad tienen? ¿Ok? Yo me planteé esa pregunta. ¿Qué edad tienen los productores y podcasters a los que les estoy hablando? Yo sé, por proyectos anteriores en los que he trabajado y por la interacción que han tenido en ellos mismos, así como la están teniendo en este, sé que la audiencia promedio de mi podcast ronda entre los 30 a los 39, llegándole a los 40 años, ¿ok? Yo tengo 33, por lo cual pues hace mucho sentido que mi audiencia esté alrededor de ese número, ¿no? El sexo, ¿son más hombres o son más mujeres, no? Va a depender de cada proyecto y cada podcast, cada nicho, ¿no? Para algunos será más relevante que para otros. En el caso mío, pues no es tan relevante este factor, pero pues sí es importante también conocerlo porque también me ayuda a pensar en qué ejemplos, ¿no? Estar dando a la hora de estar explicando ciertas cosas. Profesión, ¿en qué están trabajando? En el caso mío, en mi LinkedIn, pues yo sé que muchos de ellos son emprendedores, muchos de ellos son profesores, incluso algunos son entrenadores. Entonces, esto también me ayuda. O sea, y cuando digo entrenadores, no hablo solamente de los entrenadores deportivos, que también los hay, sino también son coaches, son personas que les gusta la enseñanza, como los maestros. Entonces, ya con esta parte me ayuda a entender como cierto perfil que tiene la gente que me está escuchando y también se asocia a la siguiente característica, que sería el cuánto están ganando, ¿no? O sea, los salarios aproximados o la cantidad de dinero que generan aproximado de la gente que está en estas características de la audiencia que me escucha a mí, porque eso me ayuda a pensar en más cosas y sobre todo, insisto, a pensar a aterrizar en lo que yo voy a hablar aquí en los episodios, ¿no? Otra característica más demográfica sería el estado civil. En mi caso no es tan relevante, así como el tema del sexo, pero pues también me sirve. Y de nuevo, va dependiendo del nicho, ¿no? Hay nichos para los cuales es muchísimo más relevante este dato. Insisto, en el caso mío no. Pero pues también me ayuda a entenderlo, pues si tienen algún tipo de compromiso, si ya tienen hijos, ¿no? Que luego eso se asocia con una de las características psicográficas que voy a hablar en continuación, de cuánto tiempo tienen disponible para dedicarle al proyecto, ¿no? Entonces, estas son características demográficas de nuestra audiencia. Después están las características psicográficas. En las características psicográficas se encuentran los sueños, qué anhelos tiene la gente que me escucha, cuáles son esos sueños que no han logrado cumplir, ¿no? Por ejemplo, hay personas dentro de la audiencia que de pronto quisieron ser locutores de radio, ¿no? Y pues a través de un podcast, digamos que lo están logrando, ¿no? O se están acercando, igual no son locutores de radio, pero al final se convierten en locutores. Oportunidades sería la segunda característica psicográfica que tiene nuestra audiencia, que serían cuáles son aquellas de las que no se han percatado. Hay muchas cosas que no saben, y que los que ya tenemos más experiencia, pues tenemos ese conocimiento y también eso se convierte en cosas para compartir. Los miedos, ejemplos de los miedos que tiene mi audiencia, que nadie me escuche cuando lance mi episodio o que no le guste a la gente. Esos son muy, muy comunes miedos que están alrededor de la audiencia. Y también la cuarta característica psicográfica sería los dolores. Dolores principales de mi audiencia: falta de tiempo para mi podcast o incluso no sé cómo hacerlo rentable, no sé cómo monetizarlo, etc. Esos son como dolores. Y ahí quedan todas las características psicográficas, que repito, son sueños, oportunidades, miedos y dolores. Ahora, te dije que te iba a entregar una joyita extra. Ya con esto que te dije,
el conocer estas cositas de la audiencia nos ayuda a entenderla mejor, nos ayuda a crear contenido y cosas que la gente quiere escuchar. Ejemplo, yo a través de una encuesta que hice, y ya te hablaré un poquito más de cómo hacer una, al entender estas cosas de mi audiencia, me ayudó mucho a poder diseñar el calendario editorial de este proyecto, poder definirlo en un temario de cosas que tenía que abordar, porque eran cosas que la gente estaba necesitando escuchar, y eso me dio muchísima luz en el proyecto. Entonces, para eso sirve conocer más a la audiencia. Ahora, vayámonos con la joyita. Esta joyita la encontré en el libro de Eric Nuzum. El libro se llama Make Noise, o Haz Ruido en español. Si quieres revisar el libro, te voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio para que lo vayas y lo revises. Desafortunadamente solo está en inglés, pero bueno, pues igual, probablemente puedas irlo traduciendo, puedas ir sacando referencias interesantes. ¿Quién es Eric Nuzum? Brevemente, este vato tiene 14 años de experiencia ya, según su sitio web, en el ámbito de los podcasts. Bueno, es gringo, evidentemente, y él trabajó mucho tiempo en la NPR. La NPR es la National Public Radio en los Estados Unidos. Y bueno, él lo que nos cuenta en el libro es que a él le pedían hacer un ejercicio, el cual consistía, o sea, a la hora de pensar en la audiencia que iba a estar escuchando, que iba a escuchar la radio, les pedían hacer un ejercicio que consistía en tomar un papel periódico o tomar revistas, y de ahí lo que tenían que hacer era elegir una fotografía de una persona que se pareciera mucho a lo que era un posible oyente de los programas y de los anuncios que ellos estaban realizando para la radio, ¿no? Entonces, con estos, una vez que ellos elegían la fotografía de esta persona, tocaba ahora sí que recortarla y pegarla con cinta en su escritorio, y cada vez que se iban a poner a desarrollar un guión, un copy o cualquier cosa para los programas de anuncios que tenían que elaborar, siempre tenían que hacerlo pensando en esa persona que tenían ahí en su escritorio, ¿no? Entonces eso ayudaba. Le daban un nombre y generaba una relación con ellos, ¿no? Lo que él sugiere en el ejercicio que hace aplicado al podcasting hacia nosotros, pues no lo hace en el sentido de revistas y periódicos, digo, ya hay internet. Entonces, lo que él sugiere es lo siguiente: es ir a un sitio web donde puedes conseguir fotografías de estas, de las que son de acceso gratuito, ¿no? Como con plataformas como Pexels o Shutterstock. Y vas a buscar a tu oyente ideal, ¿no? Vas a buscar la fotografía de alguien que se parezca a lo que tú percibes como tu oyente, ¿vale? Entonces, lo vas a buscar. Él, por ejemplo, él decía que puso en Google podcaster independiente que desea hacer dinero, y luego pum, le daba enter y luego ya aparecían un montón de imágenes, y él eligió la que le parecía que se parecía más a la persona que lo iba a estar escuchando. Entonces, una vez que tengas a la persona, ya lo que tú tienes que hacer ahora es darle un nombre, ¿ok? Le pones un nombre, le pones una ocupación y defines de dónde son ellos, ¿ok? Además de eso, ya ahora sí que ya tienes esas tres cosas, esas tres bases que son muy similares a lo que vimos antes en el tema de las características demográficas. Empiezas a identificar más detalles sobre su vida, ¿no? Y te haces preguntas como, a ver, esta persona que ya elegí, ¿cómo pasa su tiempo libre fuera del trabajo? ¿En qué está pensando todo el día? ¿Qué cosas, además del podcast que va a escuchar, que yo voy a producir, qué otras cosas le entusiasma? ¿Cómo fue que descubrieron mi podcast? Esas preguntas vas a inventar las respuestas pensando de nuevo en tu audiencia, ¿no? En lo que ellos responderían. Incluso él sugiere que, llevándolo todavía más lejos, es responder a la pregunta: ¿por qué están escuchando mi proyecto? ¿Qué rol juega mi podcast en sus vidas? Esa está buena. O sea, esa pregunta me gusta. Y es una de las preguntas que yo me hice con Activa tu Podcast. O sea, ¿por qué están escuchando Activa tu Podcast? Y mi respuesta fue, pues porque quieren iniciar su programa o reactivar el que tenían anteriormente. Y eso, insisto, me ayuda a pensar en si quieren reactivar su podcast, entonces, ¿qué necesitan saber? Volviendo al tema del ejercicio, este es excelente para salirte de tu propia cabeza y de tu propia perspectiva y ponerte en los zapatos de la audiencia que te escucha. Y bueno, yo quiero aprovechar para compartirles ahora sí que los tres oyentes que yo elegí. No les voy a describir las fotografías, ya se las compartiré después, pero yo elegí a 2 mujeres y a un hombre, y estas son las características que les di a cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, la primera es Anabel. Ella es licenciada en comunicación, vive en Colombia, tiene 34 años y es community manager de una productora de podcast. Tiene su podcast de viajes, lo tiene en stand-by, pero está próxima a retomarlo y quiere aprender a hacerse el tiempo para lograrlo. La segunda es Sofía. Ella es una psicóloga venezolana viviendo en México, tiene 29 años y actualmente trabaja impartiendo clases en una primaria.
por fuera tiene su consultorio y sabe que a través de un podcast puede compartir más información de valor, se posiciona como líder y genera credibilidad para conseguir aún más citas con pacientes. Entonces, por eso está buscando volver a ponerlo en marcha, porque también lo tiene pausado, ¿ok? Y el tercero es Robert. Él vive en Valencia, España, tiene 32 años y aunque es ingeniero de profesión, él se cambió al área de los podcasts, está trabajando en uno que le está yendo muy bien y siempre está buscando más información sobre cómo mejorarlo. O sea, él está como podcast manager, trabajando para un podcast muy exitoso y además de eso está ansioso por lanzar su propio podcast. Entonces, ellos son mis tres oyentes ideales y para ellos es que yo produzco este programa, ¿vale? Sí, pues probable que te hayas identificado con alguna de esas cosas. Ojalá que sí, ¿verdad? Y si no, bueno, pues probablemente te vayas a convertir, aunque no te parezcas mucho en ninguno de ellos, te vayas a convertir en uno de ellos, ¿ok? Y bueno, con esto cerramos, no sin antes hacer el repaso breve de lo que platicamos el día de hoy, ¿ok? Y el repaso breve consiste en lo siguiente. Primero, toma en cuenta las características de tu audiencia, las cuales se dividen en demográficas y psicográficas. Las demográficas son edad, sexo, profesión, nivel socioeconómico y estado civil. Las características psicográficas, por otro lado, son los sueños, las oportunidades, los miedos y los dolores, ¿ok? Y por último, no olvides poner en práctica el ejercicio de Eric Nuzum, definiendo a tus 3 oyentes ideales. Muy bien, déjame tus comentarios, déjame saber qué opinas. En la sección de preguntas y respuestas de Spotify voy a dejar una pregunta de qué otra manera podemos conocer a nuestra audiencia. Me gustaría conocer cuál es tu perspectiva, cuál es tu respuesta. De nuevo, si me estás escuchando en Spotify, puedes participar ahí. Si estás en YouTube, dame tu respuesta en los comentarios. De ahí te estaré leyendo con muchísimo gusto y, por supuesto, con el afán de aprender más. Y por último, pero no menos importante, si te gustó el episodio, ya habíamos hecho un acuerdo, no lo voy a retomar, pero lo que sí te voy a decir es, si de pronto has escuchado a alguien que dice, es que tengo pocas descargas, es que nadie me escucha, mándale este episodio. Estoy confiado, estoy seguro de que le va a ayudar muchísimo a mejorar su show, ¿ok? Y tú, por otro lado, ponlo en la agenda de ya y activa tu podcast. Nos vemos en la próxima semana. Chau, chau.